Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás muy resacado del entierro de la sardina o ya estás recuperadito? Bueno, te damos la bienvenida si nos estás viendo en directo y si nos están viendo en cualquier plataforma o a cualquier hora. Muchísimas gracias por estar ahí y escucharnos el cachito que ustedes nos quieran escuchar. Ayer comenzamos nuestra tertulia dando el pésame y nuestras condolencias a los familiares y amigos de Isaac, ese hombre de 30 años de Gran Canaria que vivía en Lanzarote y vino a disfrutar del mejor carnaval del mundo y ahí dejó su vida. Ayer comenzábamos, como les digo, nuestra tertulia expresando nuestras condolencias y ahora seguimos expresando nuestras condolencias porque pasamos de una realidad que fue esa, como un templo, a otro orden de cosas, a mentiras como catedrales, donde hay también más de 200 fallecidos. Comenzamos hoy de esta manera. Los coches flotaban y sonaba la emergencia, mientras la gente se ahogaba en la luna de Valencia. Como te cogió el mozango, la tarde se fue alargando con el postre y el café. Cosa trae la otra y con el culo y la copa tanto tiempo se te fue ya por más que cogiera y el chaleco te pusiera ya no había nada que hacer en esa espera tu colocada y despistada consejera fue la primera que sabía que eso era una ratonera incompetente irresponsable tan negligente, tan miserable, que dejaste a la gente a su suerte abandonada y a la mañana siguiente como nadie reaccionaba. A la orilla del Calvario esta vez se desbordaba un río de voluntarios con su cubo y con sus palas, con todo lleno de fango, el ejército esperando, los políticos pensando, fríamente calculando, peligraban sus cabezas y actuando con bajeza, y los de un bando y los de otro demostraron en ese martes tan negro que son unos sinvergüenza con el corazón de hierro. Y mientras que discutían en medio de la agonía, el pueblo salva, no hay pueblo. Bueno, pues ahí teníamos en forma de canción una tragedia muy grande. 4 meses después de la Dana, aún estamos esperando que se aclaren y se depuren las responsabilidades y escuchando mentiras una tras otra. Desde aquí enviamos un fuerte saludo a los familiares de esos fallecidos innecesariamente ese 29 de octubre. Bueno, cambiamos ahora radicalmente de tema. Vamos a hablar de carnaval, vamos a hablar de lazos de hermanamiento. Y cuando hablamos de lazos de ciudades hermanadas en carnaval, nos viene directamente a la cabeza Düsseldorf, porque el puerto de la Cruz y Düsseldorf desde 1972, ya son años, vamos fortaleciendo los vínculos y ese hermanamiento no puede ser más que productivo. Vamos a charlar con una persona que tiene que ser vía telefónica porque no está aquí, se está celebrando, como saben, la ITV de Berlín, y vamos a charlar con Desiree Díaz, que es la concejala de Turismo, Promoción Cultural y Organismo Autónomo Local del Puerto de la Cruz. Muy buenas, Desiree. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, Sandro. Gracias por invitarme a participar con ustedes. Muchísimas gracias, Desiree, por atendernos, porque además sabemos que ahora estás en un ámbito que también es muy beneficioso para Puerto de la Cruz. ¿Por qué no nos haces una fotografía? ¿Nos cuentas cómo ha ido la cosa, Desiree? ¿Te refieres a la ITV de Berlín? Sí, por ejemplo, y ahora hablamos del hermanamiento, para que me hagas una fotografía, qué piensas, con qué ilusiones vamos a venir. Pues la verdad que la feria ha sido apasionante. Ayer tuvimos la posibilidad pues de hacer la inauguración junto con todas las autoridades, tanto del Gobierno de Canarias
como con el Cabildo Insular de Tenerife y desde el Amparo también de Turismo de Tenerife, pues tenemos unos maravillosos stands aquí en la ITV de Berlín que pues nos ha posibilitado la opción de tener pues un lugar donde poder reunirnos con todos los turoperadores, agentes de viaje, receptivos que llamamos también, que son un poco los que trabajan los paquetes de 2026 y terminamos de culminarlos de 2025. Como bien saben, Puerto de la Cruz es un turismo consolidado para el país hermano. Concretamente, Puerto de la Cruz es un lugar donde los alemanes pues se sienten como en casa, y es lo que pretendemos, que sigan visitándonos, que sigan disfrutando de nuestra maravillosa idiosincrasia y por supuesto de la parte cultural, gastronómica y también de sus eventos deportivos y, como no, de la mano de todos los hoteleros que nos están apoyando muchísimo, como bien saben, en sus mejoras en la renovación de la planta alojativa y por supuesto también en la parte de responsabilidad con el medio ambiente. Esperemos que se traiga buena cosecha de esa feria, ¿verdad? Porque deciré, quizá el turismo alemán sí que apuesta por la sostenibilidad social, económica, medioambiental. Esa es una característica de los alemanes en nuestra tierra, ¿no? Los turistas. Absolutamente, y cada vez más, siempre han sido los abanderados de esta política y a los cuales nosotros nos hemos sumado más tarde, pero hemos aprendido y estamos intentando revertir esas opciones y mejorando los objetivos que nos ponemos por delante, y por supuesto también valoran mucho en la parte gastronómica el comercio local, pero sobre todo el tema de la agricultura y de la comida del kilómetro cero. Siempre pues los hoteles y los turoperadores nos comentan que valoran muchísimo que esté la comida cercana a donde ellos vienen a visitarnos, ¿no? Y eso la verdad que es agradecer, porque también pone en valor nuestro lugar. Y son muy respetuosos en general con nuestra cultura y con nuestros espacios naturales, desde luego. Bueno, hablamos de ese hermanamiento, deciré, desde el año 72, Düsseldorf y Puerto de la Cruz están hermanadísimos, hemos compartido un montón de vivencias y sobre todo de cariño, ¿no?, que queda. ¿Cómo va este año? ¿Cómo ha sido este año? Pues la verdad que este año ha sido la edición 53, que además ha sido... que ha cumplido también Düsseldorf 200 años de su carnaval. Increíble, la verdad, ha sido una alegría por todo lo alto, estaban muy contentos, están muy felices. Ahora, de hecho, ya están en Puerto de la Cruz, hoy ya se han vuelto. Nosotros estuvimos por allí desde el jueves visitando pues el Parlamento de Düsseldorf, estuvimos también con su alcalde en el ayuntamiento, disfrutando, porque ese hermanamiento ha traído parte de la diversidad cultural que nosotros tenemos, donde ellos han adoptado el Tutenlauf, que es el mascarita ponte el tacón nuestro, como bien conoce, y luego también cada año pues cambiamos de ciudad, y este año tocó Neuss, y estuvimos también recibidos por los príncipes de Neuss, en un evento la verdad que muy maravilloso, donde todos nos habían recibido, donde nosotros pues presentamos también las bondades del Carnaval de Puerto de la Cruz, y luego yo me tuve que venir aquí a la ITV de Berlín, pero mi alcalde se quedó en Mönchengladbach y también disfrutaron de otro coso apoteosis del Carnaval con ese hermanamiento y con nuestra carroza de Puerto de la Cruz. Eso te iba a preguntar, Desiree, porque a pesar de que son muchos años de hermanamiento y que nos conocemos, ellos conocen el carnaval aquí, nosotros el de ellos, yo me imagino que una carroza de las nuestras por esas calles tiene que ser la gente se quedará alucinada. La verdad que sí, se nota muchísimo cómo admiran, ¿no?, el carnaval nuestro, nuestras plumas. Ellos tienen un carnaval diferente, que también es de admirar cómo se decoran. Tienen unos diseños de las carrozas muy críticos con la política. Este año, de hecho, todas las críticas iban hacia Trump. Sí, o sea que ellos tienen, no sé si lo pudiste ver, pero sí, lo vi. Lo viste, tienen una manera muy directa, ¿no?, de conectar la política con el carnaval, y luego también con sus vestimentas. Sus vestimentas son muy napoleónicas, ¿no?, con sus pantalones cortos los hombres, con sus medias, con sus zapatos de
de charol y con esos pues gorros, con esas plumas enormes, ¿no? Y con esas pelucas. Entonces a mí me recuerdan a esa época de Napoleón, y luego pregunté y efectivamente vienen de ahí junto con la mujer que viene del Carnaval de Venecia. O sea que tiene todo mucha historia. Qué bonito, la verdad que sí. Mira, deciré una cosita, porque aunque sea febrero, estamos acostumbrados al clima del Puerto de la Cruz en carnaval, y a esas lentejuelas y esas ropas en carnaval, ¿no? En el Puerto de la Cruz con ese calorcito. ¿Cómo está ahí en Alemania la cosa en ese sentido? ¿Se enfría un poco la cosa o no? Pues mira, a mí me ha encantado este año cómo nos han recibido, porque la primera frase con la que nos recibieron fue: gracias que Puerto de la Cruz ha traído el sol a Alemania. Porque que les hemos llevado el sol, porque decían que estas semanas hacía un frío horrible, que había estado lloviendo, y la verdad que el día que nos vimos, que nos pudimos conocer y ponernos caras, porque este año ha sido el primero para nosotros también como concejal y como alcalde de esta corporación, y nos decían que estaban muy felices porque por primera vez había salido el sol. Entonces nos ha llenado de orgullo y de felicidad escuchar eso por su parte. Qué maravilloso, lo llevamos puesto el sol, llevamos la luz puesta, deciré. Efectivamente, Sí. ese es nuestro abanderado, el seguro del sol. Mira, ¿y cuándo se vienen? ¿Van a seguir disfrutando un poquito aquí del carnaval, de piñata y todo eso? ¿Te da tiempo? Sí, correcto. Nuestro alcalde con la comitiva de Düsseldorf voló hoy, y yo ya termino la feria mañana y vuelo para terminar algunas reuniones de por la mañana. Muy bien. Y así disfrutar, pues eso, de Mascarita Ponte el Tacón, de la recepción de nuestros queridos hermanos de Düsseldorf, y también para el coso apoteosis del sábado de Puerto de la Cruz. Muy bien. Desiree, pues disfruta mucho. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer. Gracias a ustedes, y están todos invitados al Carnaval de Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, por ahí estaremos. Buenas noches, muchísimas gracias. Y es que el carnaval lo que tiene es esto, la alegría, lo loca que se vuelve la gente, y de verdad lo simpáticos que somos y cómo actuamos, el buen rollo, como decimos aquí. Entonces, como nuestro carnaval se ha ensombrecido tristemente por el fallecimiento de Isaac, está la otra cara de la moneda, porque eso es una pelea, la pelea desembocó en eso, y la gente que dice, no, es que son los jóvenes que van a pelear al carnaval y que la están montando porque son los jóvenes. A ver, hay miles y miles y miles y miles de gente joven que no tienen ese mal rollo, que no van a buscar una pelea, ni van a pegarse puñetazos con nadie, van a disfrutar. Y entonces cuando yo vi este vídeo en internet, me encantó, porque es un vídeo de alguien que lo grabó, que me disculpe, que no sé muy bien quién lo colgó, es un vídeo de alguien que lo grabó. Iban en el tranvía iba, imagínense, petado de gente joven disfrazada, y iban cantando una canción. De pronto empiezan por un lado a cantar una canción y acaban todos cantando esa canción. Y yo quiero ponerla porque esa es la cara de nuestro carnaval. No me digan que no es bonito. Esa es la esencia del carnaval, ¿verdad? Y cuando interactuamos unos con otros, y no sé, cuando una persona va vestida de policía y otro de taxista, pues ya le va a poner la multa. Que si vas vestido de cura, ya vas a confesarte. Lo que sea, ¿verdad? Ese buen rollo que hay, existe y sigue existiendo. Y estos chicos son el ejemplo de ellos. Ellos y los miles y miles y miles de personas que salen a la calle y no pasa nada, salen a divertirse.
Bueno, vamos a hablar de nuestra isla ahora, de nuestra isla vista desde diferentes puntos de vista, desde el medio ambiente, infraestructura, vivienda, economía local, participación ciudadana, de todo lo que podamos abarcar. Vamos a hablar con el invitado que tenemos ahora, porque nosotros siempre en el programa tratamos de conocer los puntos de vista de cuanta más gente mejor para que uno pueda sacar sus propias conclusiones. Y ahora la persona con la que vamos a hablar tiene un peso específico muy importante dentro de la política canaria, dentro de la política tinerfeña, porque vamos a hablar con Valentín Correa Gutiérrez. Valentín lo conocerán, él es ingeniero técnico agrícola, perito judicial y desempeña, como le digo, unos roles destacados en la política. Actualmente es secretario de Implantación Territorial y portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista en Tenerife. En las elecciones del 23, en el Cabildo Insular, encabezó la candidatura, consiguiendo un número considerable de votos. Bueno, pues hablamos con él del desarrollo del modelo turístico, del modelo económico de nuestra isla. Un placer tener con nosotros a Valentín, que ya estuvo con nosotros ayer en la tertulia política, pero que hoy vamos a hablar de cosas específicas con él. Muy buenas, Valentín, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, muchísimas gracias por tenerte por aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos un montón de cosas que hablar, bueno, del Parlamento, nos podrás dar un montón de información, de cuál es tu visión, de cómo se puede mejorar la isla, qué es lo más urgente, los retos. Pero antes me gustaría empezar preguntándote un poquito por tu profesión, porque eres ingeniero agrícola, ¿no? Eres ingeniero técnico agrícola, ¿no? ¿Cómo llegas de ser ingeniero agrícola, que eso cuando lo hace uno es porque siente pasión, ¿no?, por la tierra y por ese mundo, a estar ocupando el cargo que tú ocupas ahora? Porque me imagino que desde el cargo que ocupas también podrás hacer algo por lo que ha sido tu pasión, ¿no? Pues sí, la verdad que además me agrada muchísimo empezar este espacio, esta entrevista hablando de esto, porque como bien has dicho, es algo que me apasiona, el sector primario, ¿no? El mundo de la agricultura, la ganadería. Y además, yo, como bien dices, mi profesión es la de ingeniero agrícola, es para lo que me formé, para lo que fui a la universidad, y además gracias a este sector, si no hubiéramos podido vivir de alguna forma también de este sector, yo no hubiera podido formarme e ir a la universidad gracias al esfuerzo de mis padres. Y a este campo que tanto nos necesita ahora mismo, este campo canario. La política es una dedicación. A mí me gusta mucho puntualizar eso cada vez que procuro, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. Mi profesión es la de ingeniero agrícola, pero mi dedicación es la política, es una dedicación, es algo que uno hace de forma voluntaria, porque considera que la política es la forma de poder transformar la sociedad que te rodea, el mundo que te rodea, y poder hacer que este mundo sea un poco más habitable y un poco más amable y que nos vaya a todos un poco mejor. Y es la dedicación en la que también estoy ahora inmerso, como bien comentas. Bueno, hablamos un poco de la isla, de las posibilidades que consideras tú que tiene de desarrollarse y de cómo. Si te parece, hablamos de infraestructuras y desarrollo. Vamos a hablar de todo un poco, de movilidad, de todo, del sector primario, de todo un poco. Pero durante la candidatura al Cabildo Insular enfatizaste la necesidad de modernizar las infraestructuras en la isla, destacaste la importancia de abordar esos problemas que tenemos históricos de movilidad, mencionando red de carreteras, los atascos diarios y demás. ¿Cómo harías? Porque aquí no hay varita mágica. Entonces, ¿cuál sería desde tu punto de vista, bueno, la situación sabemos la que es, ¿cuál sería desde tu punto de vista una solución? Una manera de que sea rápida, ¿no?, pero la más efectiva de solución. Creemos en dos cosas de una forma convencida. Primero, que no hay varitas mágicas, como bien dices, a resolver un problema que lleva pues, más de 3 décadas de atraso, las soluciones. Pero también es verdad que hay que tener una idea y un concepto claro y decidido de hacia dónde debemos de ir. Y yo creo que es lo que estamos echando en falta en la actualidad.
Es decir, la falta de un modelo. O sea, todo lo que uno depende, o sea, todo lo que depende de un diseño, como bien puede ser un sistema de movilidad, en este caso un sistema de movilidad sostenible, al cual nosotros aspiramos y creemos que es al que debe de aspirar esta isla, debe de estar sujeto no solo a una planificación, sino a una apuesta decidida. Y lo que estamos viendo a día de hoy son apuestas erráticas, y sobre todo que no responde un poco lo que se dice con lo que se hace, y parece que cada vez que abrimos la prensa y pasamos algunas de las páginas vemos como anuncios muy rimbombantes, y además no están enlazados en un mismo modelo, ¿no? Es decir, el Cabildo de Tenerife puso a exposición pública hace ya más de un año un modelo de movilidad sostenible, donde las apuestas actuales no estaban precisamente en el diagnóstico y en el análisis de las principales opciones o las que se podían validar de una forma más clara. Es decir, los carriles bus, los carriles guaguas, ¿no? Creo que es como deberíamos denominarnos en Canarias, los busbaos. Sí. Yo creo que debemos hacer honor a nuestra identidad como tierra, y deberíamos llamarlos carriles guaguas desde nuestra humilde opinión. Pues a partir de ahora los llamo carril guagua, tienes razón. Porque al final yo creo que está bien importar modelos, pero también respetar un poco nuestra propia idiosincrasia. Pero bueno, amén de eso, que es una anécdota, vale. Creemos que debemos de apostar por ese modelo de movilidad. Es verdad que el transporte guiado, nosotros lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, el transporte guiado colectivo debe de ser una de las soluciones, entre otras cosas porque el parque móvil que tenemos a día de hoy en esta isla es absolutamente insostenible. Que, además las matriculaciones siguen, digamos que creciendo de una forma preocupante, no cesan, sino que aumentan, y además de forma considerable, y tenemos un parque móvil de un vehículo por habitante prácticamente, con lo cual evidentemente la movilidad sostenible había sido una de nuestras apuestas. Carriles guagua en primera instancia, la movilidad, los trenes, los tranvías. Es impensable que se haya diseñado un tranvía, y permítame que también me alargue un poco en este sentido, porque es impensable que se haya en el área metropolitana de Santa Cruz y La Laguna se haya diseñado una red de tranvías como la que se hizo y no se lleve hasta el aeropuerto, que además es una infraestructura crítica para la conectividad, o sea, la conectividad de los pasajeros. Te voy a contar una anécdota, si me permite. Claro. En el mes de agosto vinimos de un viaje personal de la península, y a las 1 de la mañana bajé caminando de los rodeos a la laguna a buscar el vehículo que lo tenía estacionado en un parking para recoger a mi pareja, que se quedó esperando en los rodeos, porque entre otras cosas era absolutamente imposible salir de ese aeropuerto por el colapso que se produjo con las llegadas y la incapacidad de generar transporte público que diera un servicio, y habían colas y esperas de 4 y 5 horas, turistas que venían a visitarnos, y ya su primera experiencia en el aeropuerto de los Rodeos era nefasta. Incluso turistas que se planteaban cómo podían hacer para llegar al puerto de la Cruz, donde tenían sus hospedajes y demás. Con lo cual, ese es el primer fallo. Estamos viendo que aquí se ha hecho todo un poco a golpe de improvisación, y lo que estamos planteando es que se sea fiel a un modelo y sobre todo a un diseño de un plan que el propio Cabildo puso en marcha esta legislatura, y que parece que las noticias que se van generando continuamente no atienden a esa propia planificación. ¿Y tren del sur entonces? Entendemos que es clave la movilidad sostenible, es decir, sostenible y guiada. El transporte guiado es un modelo de éxito en todos los lugares del mundo donde se ha implantado. Hay que ver cómo y de qué manera, evidentemente, y el impacto que pueda generar, pero somos grandes defensores del transporte guiado. El tren del sur parece que es más viable desde el punto de vista de la infraestructura y la ocupación del territorio por donde ha de pasar esta infraestructura, y además nosotros hemos planteado en esas alegaciones al plan de movilidad de Tenerife, planteamos una suerte de intercambiadores multimodales que ahí no se contemplaban si nos hablaban de intercambiadores, pero el multimodal implica y coordinar además en esos espacios de intercambio de modalidad de transporte, y el tranvía, el taxi, la guagua y en este caso el tren o otra infraestructura de este tipo, ¿no? Valentín, ¿y cómo ves lo de la gratuidad de las guaguas? Porque está bien que que sean gratis, lo que pasa que quizás se ha producido un uso excesivo de la guagua, y a lo mejor el servicio ahora no es tan bueno, dicen algunas voces.
Es obvio que cualquier método de, digamos que de abaratamiento de los costes es bienvenido. Creo que oponerse a eso sería oponerse al sentido común, pero es verdad que hay que hacer un uso o hay que promover un uso racional y un uso sostenible también de un sistema de transporte que puede verse sobrepasado y además, sobre todo, ver la efectividad que tiene. Es decir, al final el transporte sirve para ir a algún lado a hacer algo, o sea, la gente que va a trabajar, que va a los centros hospitalarios, que van a estudiar. Y al igual se está promoviendo desde un punto de vista pues no sé si del ocio o cómo llamarlo. O sea, yo, por ejemplo, he visto en La Laguna gente que se sube en una parada y se baja a 2 paradas siguientes. Sí. Y me dicen, no, es para para usar el bono porque si no me lo quitan. 15 viajes, sí. Entonces es verdad que se está generando ahí un uso un poco inapropiado, vamos a decirlo, donde al igual el propio sistema se está viendo mermado y además sobrecargado y quienes realmente lo puedan estar usando para un fin determinado y además justo y necesario. Yo, por ejemplo, soy proclive, y esto lo digo yo en primera persona, yo soy pro a que a lo mejor se tuviera que pagar, o sea, porque no es lo mismo una persona que tiene unos recursos determinados a quien realmente no estaría justificado estar haciendo uso de esta gratuidad. O sea, no quiero, yo mismo, o sea, yo no lo tengo, pero no lo tengo porque considero que me estoy aprovechando. Yo me podría costear un bono mensual a un precio razonable. Me parece que hacer uso de eso de una forma indiscriminada también un poco dejamos de ser solidarios con el resto y con quienes realmente sí lo están necesitando en verdad, ¿no? Y otra cosa que se está necesitando en verdad, y que Valentín sí que he escuchado que has mostrado tu preocupación en diferentes ocasiones para evaluar la planificación de políticas de vivienda. Vamos a hablar de vivienda. ¿Cómo se puede equilibrar aquí pues la promoción de vivienda, teniendo en cuenta las especificaciones que tiene Canarias como territorio? ¿Cómo ves el tema de la vivienda? Bueno, el tema de la vivienda es uno de los grandes problemas. Yo creo que si ahora mismo hiciéramos una encuesta acerca de qué le preocupa a la ciudadanía o qué nos preocupa al conjunto de la sociedad canaria y tinerfeña, yo creo que la vivienda estaría entre los primeros seguro, ¿no? Pero entre otras cosas es porque el mercado se ha tensionado de una forma insostenible y además de una forma injusta para los residentes y ya te meto el término de residente porque yo creo que es algo importante. Es decir, la vivienda tiene varias aristas. El primer lugar es la planificación de vivienda pública y promoción de vivienda pública. Que eso por mucho que empecemos ahora, se verán los resultados a muy largo plazo. Ha habido una carestía y una falta de desarrollo de vivienda pública. Es verdad que la legislatura pasada se desarrolló un plan canario de vivienda que no había, incluso con una ficha financiera de en torno a unos 700 millones que se aprobó por unanimidad por todos los grupos políticos. Esa palabra es maravillosa, unanimidad y consenso. Todos los grupos políticos en el Parlamento, la legislatura pasada, apoyaron este plan de vivienda, se consensuó y salió adelante, y además se generó una ficha financiera que es lo que ha hecho posible que en esta legislatura se empiecen de una forma inmediata a través de cabildos y a través de ayuntamientos a desarrollar programas de vivienda y apuesta, por ejemplo, el suelo a disposición. Algunos ayuntamientos y a través de algunos cabildos se está empezando a desarrollar y es una buena noticia, pero eso requiere una mirada a corto o largo plazo que a día de hoy hay que contener por lo menos la tensión actual. Estamos en el sur de Tenerife. Aquí se está manifestando de una forma mucho más sangrante. Es decir, aquí se está produciendo una cuestión que es el libre mercado, que hay que analizarlo también desde el prisma de la vivienda. Hay hoy un libre mercado del residente europeo y el extranjero que está invirtiendo, porque estratégicamente puede resultar muy interesante y muy atractivo invertir en este territorio a través de la compra y la adquisición de vivienda. Eso está inflando el mercado. Ya estamos viendo incluso portales inmobiliarios que le dicen a los residentes abstenerse, porque no somos competitivos en ese mercado. El mercado medio europeo, el mercado extranjero de países como Rusia, que están invirtiendo en gran medida aquí, o incluso me decían el otro día, Turquía, me llamó mucho la atención, y hay importantes inversiones aquí ya de esos territorios, porque además la Gold Visa es una de las cuestiones que te permite a partir de 500.000 euros de inversión pedir la residencia, que es algo que y casi todas las que está dando el territorio español están viniendo a territorios como Canarias y Baleares.
hay que analizar el porqué. Con la Gold Visa. La Gold Visa, sí. Estamos hablando de que no me acuerdo el dato, pero no sé si era el 80% de todo lo que se estaba dando en el territorio español estaban centralizados en Canarias y en Baleares. Porque 500.000 euros, que empieza a ser ya una inversión irrisoria, te permite pedir la residencia, la residencia digamos que vinculada a esa inversión. Y eso es otra cuestión, tenemos que plantearnos el poner un límite a esas inversiones a través de una ley de residencia. Habría que plantearlo. Es verdad que aquí intervienen factores ya estatales y europeos, pero tenemos que ir ahí con todo, sobre todo para que el canario no se vea acorralado y fuera de ese mercado por falta de competitividad con nuestros salarios ya no mínimos, sino medios. Estamos hablando de que un salario medio es imposible de competir en el mercado actual. Esa sería otra arista del problema de la vivienda, Y ¿no? luego el alquiler vacacional, la ley de vivienda Correcto, vacacional. correcto. ¿Qué visión, qué lectura haces tú de ello? Bueno, hay que también... Nosotros hemos planteado algo en el Parlamento que no nos hicieron caso y lo planteamos además con carácter de urgencia, que es una moratoria. Es decir, cuando el gobierno anunció la ley, lo que genera el anuncio de la ley es una avalancha. Bueno, no lo decimos nosotros solos, lo decía hasta la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que se había producido una explosión, una avalancha de solicitudes, y además las solicitudes ya generan un derecho. Esas solicitudes generan un derecho que a lo mejor la aplicación de la futura ley no puede con carácter retroactivo ya corregir. Claro, va a ser eso como vamos a hacerlo antes de que esto claro, no se sepa entonces, lo que y va a además pasar. fondos, tenemos datos, información acerca de que fondos de inversión, grandes inversiones, grandes tenedores, no estamos hablando del pequeño ciudadano que para mejorar su economía, para esa redistribución de la riqueza con la que estamos de acuerdo, debería, digamos que de aplicarse. Entonces, en primer lugar dijimos, oye, pues una moratoria, que se paren las solicitudes hasta que la ley no regule esto de una forma ordenada. Y entendemos que hay que distinguir después del pequeño ciudadano, del vecino o la vecina que para mejorar su economía tiene alguna vivienda vacacional en entornos rurales, que además ha ayudado a la repoblación digamos que contener esa sangría de poblacional en entornos rurales, en islas que están perdiendo población, véase La Palma, La Gomera y El Hierro. Entonces, ahí puede tener sentido, y yo creo que habría que buscar ese encaje, pero lo que no puede ser es que esto se convierta en un negocio multimillonario para inversores, para tener grandes tenedores que además tienen sus inversiones fuera, con lo cual aquí no dejan ningún tipo de beneficio. Tengan claro que aquí esto no se queda. Y al final sacan todas esas viviendas del mercado convencional y lo meten en el vacacional, y evidentemente hay una gran demanda de convencional, el alquiler de siempre, y los pocos que hay, por los precios se disparan, ¿no? Como un sueldo más o menos, y en el sur los alquileres de una habitación es como un hemos sueldo, visto 1.000 y pico de euros. Hemos visto además recientes publicaciones en medios donde el chabolismo y la gente viviendo en caravanas o viviendo en cuevas, por así decirlo, ha aumentado de una forma exponencial. Y estamos hablando no de gente que está digamos que no tienen un salario, que no tienen un trabajo, estamos hablando ya de trabajadores de la hostelería, de sectores, digamos, donde los salarios son medios bajos, y no pueden acceder a una vivienda, y como recurso habitacional se tienen que ir ahí. Trabajadores pobres con un buen sueldo siguen siendo pobres, trabajadores pobres que no se pueden pagar una casa. Esa pobreza estructural que al final tenemos buenos datos de empleo, pero hay una pobreza estructural de gente con empleo que no puede acceder a cuestiones tan básicas como una vivienda o otra, ¿no? Y esos son los que tienen empleo, porque luego están los que no tienen empleo, porque has enfatizado un montón en diferentes ámbitos sobre la creación de empleo, sobre una recuperación económica efectiva, sobre una recuperación económica local efectiva. ¿Y eso cómo se hace, Valentín? ¿Cuáles serían las estrategias, las acciones para conseguir eso de manera contundente, real? Pues, en primer lugar, no poniendo todos los huevos en la misma cesta. Por ejemplo, vale. Es verdad que tenemos una gran cesta ¿El turismo? donde ponemos todo, casi todo ahí, que es el turismo, que yo creo que ahí hay que establecer también límites, porque hay datos que hablan de que el turismo
se está sobretensionando y además tenemos grandes tensiones. Ya no solo hablo de la vivienda, la movilidad que acabas de tocar, pero podemos tocar el reto demográfico, el hídrico y el energético, un montón de cuestiones, la depuración de agua, vertidos. Es que somos aquí, ¿cuántos millones de turistas? 16 no hubo el Claro, año pero pasado, además, más los que vivimos. Es curioso, porque el sector turístico, y un dato que la gente no maneja bien, y yo creo que además es importante conocerlo para saber que contener ese crecimiento turístico no quiere decir, primero, turismofobia, ese tema yo creo que lo han inventado para generar miedo y una, digamos que alarma contra quienes planteamos que hay que poner límites, pero no límites por ponerlos, sino porque la cesta de los huevos también se acaba rompiendo. Y por algún lado se enfonda en canario llano, para que nos entiendan, y se nos va a caer todo al suelo. Máxime cuando el turista a día de hoy está buscando sostenibilidad. Correcto, y además cuando venga el turista aquí y vea todo esto tensionado, va a decir, mire, yo no vuelvo más. Pero además voy a dar un dato que además es muy interesante conocerlo porque al igual nos sitúa. Y son dos modelos donde en un lado han apostado por una cierta contención, como es en la isla de Gran Canaria y Tenerife. El Producto Interior Bruto canario ahora mismo está en 2023 datos en torno a 54.000 millones de euros, ese es el PIB. Dentro de ahí el 40% aproximadamente, algo menos, es el PIB turístico, o sea, lo que directamente el turismo aporta a ese PIB. Pues dentro de ese PIB turístico, Gran Canaria con 4 millones de turistas y Tenerife con 7 millones de turistas, estamos hablando casi del doble, 4 y 7, prácticamente el PIB es el mismo. O sea, la aportación al Producto Interior Bruto canario de ambos es prácticamente parecido. Tenerife un poquito por arriba, pero es que tiene casi el doble de turistas. O sea, es decir, una mayor carga no implica una mayor calidad, ni siquiera una mayor aportación en la economía. Y eso es lo que debemos empezar a analizar. Porque al final debemos de también cuidar este medio que es del que vivimos la mayoría. Hablabas de empleo, diversidad, diversificación. Empezamos hablando del sector primario. Yo creo que es un sector que además estamos obligados a impulsar por la soberanía alimentaria, por conceptos tan determinantes para un territorio archipelágico como el nuestro, que vivimos rodeados de mar. Lo vimos en la pandemia. Falta de abastecimiento, desabastecimiento, qué palabra esa, ¿no? El que viene el lobo, y un día nos encontramos en medio de una pandemia con un desabastecimiento, o hace poco, una polilla que vuela en el Reino Unido nos deja sin papas. Hace poco, hace nada. Estamos obligados como territorio a tener una mayor soberanía alimentaria, y eso genera empleo estable, circular, de calidad. También para que nos visita, calidad y producto de cercanía, kilómetro cero, le da un término que se nos llena la boca de nombrar de forma tan alegre. Y yo creo que es un sector que debemos de poner en valor. Aparte del tema burocrático y administrativo, que ya están dando ayudas para aflojar un poco esa tensión que tienen, porque al fin y al cabo son agricultores, no son ministros para rellenar todos esos papeles. Bueno, pero aparte de ese tema, lo que cobra un agricultor, o sea, la agricultura nos da de respirar, porque si no hay árboles y hay vegetación ni respiramos ni comemos. O sea, son las dos cosas más importantes, las que nos mantienen vivos. Y a las personas que nos mantienen vivos son las más maltratadas. Sin duda alguna. Pero además es una base que no solo nos genera alimentos, no solo nos genera un mayor grado de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, son términos que debemos introducir en nuestra conciencia colectiva como sociedad. Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, no depender tanto del exterior. Es verdad que es muy difícil, pero hay que tratar de mejorar eso porque es posible. El único sector que creció cuando todo se paró en la pandemia fue la agricultura. Claro, tenemos que comer. Por necesidades del guión, hoy que estamos en un medio de comunicación, sí. Por exigencias del guión, empezamos a producir, y yo hablaba con muchos colegas del sector y me decían, no, si es que si yo puedo producir mucho más, es que ahora mismo incluso me llaman no voy a nombrar ninguna, cadenas de superficie, oye, si estás produciendo, mándame. Es posible. Hay una ley de cadena alimentaria que es estatal, que hay que hacer cumplir, que es que los agricultores, las agricultoras, los ganaderos, las ganaderas no pueden vender por debajo de los costes de producción, y que eso se repercuta
en menos intermediación, en otros eslabones de la cadena, pero que no repercuta en quien está a pie de campo, nunca mejor dicho. Esa sería una forma de crear empleo, de crear además, mejorar nuestro paisaje, nuestro territorio, volver a recuperar incluso aspectos identitarios nuestros que estamos perdiendo como sociedad y que están vinculados a un sector. Podríamos estar aquí hablando días si es que al final yo creo que es algo que debemos hasta de cuidar y de mimar y de proteger, ¿no?, entre todos. Besar por donde pisan, como solemos decir. Sí, pero es que es verdad, es que el aire que respiramos y la comida que comemos viene de la naturaleza. Los que la cuidan, la protegen, al final son los que más palos reciben, la verdad, y los que menos dinero cobran, cuando tienen que lidiar con lo duro que es el trabajo, con plagas, con tiempo, con lo que sea, y se le puede ir todo ese trabajo para la puñeta y nosotros parece que no somos conscientes. Luego, por otra parte, Valentín, yo sé que en la legislatura, en las anteriores elecciones, yo sé que tú estuviste con un montón de colectivos, buscando información, sabiendo lo que querían, sabiendo las inquietudes de las personas, ¿no? Pero no sé si estamos en un punto en el que muchos políticos parece que están ajenos a lo que realmente sucede en la calle, o sucede en las casas, o sucede en la familia, o sucede en las neveras de las casas de la familia. Entonces, ¿qué mecanismos específicos implementarías para fomentar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones políticas que nos afectan a todos, asegurando que todas las voces de los sectores tengan una representación, o por lo menos se les escuche? Yo creo que aquí está todo inventado. Creo que además se nos ha llenado la boca siempre, se ha llenado la política siempre la boca hablando de la participación ciudadana, de los procesos participativos. Yo creo que aquí está todo inventado. Es más una cuestión de voluntad. Yo creo que si la política saliera un poquito de la bronca en la que ahora mismo está sumida y que va increciendo, por desgracia no está descendiendo, además cada vez con más noticias, con más influencia sobre los medios de comunicación, y se dedicara un poquito más a escuchar, a bajar un poquito a tierra. Al final yo creo que entenderíamos que la gente quiere cosas más sencillas. O sea, la gente quiere ir al hospital universitario y no estar allí 20 horas metidos en urgencias. Llamar a una ambulancia y que la ambulancia no tarde medio día en venir porque está en el hospital trabada allí con una camilla que no le pueden dar porque no hay material, y en el triaje se perdió y 20 horas esperando una ambulancia en la urgencia. Que no hayan listas de espera que crecen, que se está invirtiendo, por ejemplo, y digo la sanidad, por ejemplo, porque yo creo que es algo que nos afecta a todos, que debemos de cuidar. Como hablaba de la agricultura, pues ahora te comento lo de sanidad, y al final tú, cuando, por ejemplo, colocas una publicación en redes sociales, tú notas cuando la gente hay algo que le afecta y es profunda, ¿no? Y yo creo que, entonces yo creo que los procesos participativos están inventados, ¿no? Yo empecé como técnico de Agenda 21, ¿sí?, cuando no estaba ni siquiera en la política. ¿Te acuerdas de aquellas Agendas sí, 21? la Agenda 21, esos claro, procesos participativos que además creaban foros. Eso está inventado, eso es del año 90 y algo, o sea, 2000. En las Agendas 2000 se llamaban, se empezaron llamando. Y eran procesos participativos donde creábamos foros ciudadanos, donde representaciones de sectores económicos, sociales, deportivos, áreas de todo tipo, confluían allí, generaban unos foros y se llevaban a los plenos de los ayuntamientos. ¿Sabes por qué se dejó de usar eso? ¿Por qué eso decayó? Porque daba miedo. Yo creo que a la política debe perder el miedo a escuchar lo que la gente dice y lo que la gente expresa. Si no es ninguna afrenta, estamos aquí de forma voluntaria, y si nos duelen los oídos, pues nos vamos y nos dedicamos a otra cosa. No debería ser tan distante. Yo mi actividad también la desarrollo en el Parlamento, como comentábamos antes fuera de cámara. Estoy en un grupo parlamentario. Yo a veces echo en falta la cercanía de estas grandes instituciones que son magníficas, y allí pues se debaten cosas
absolutamente importantes, pero es verdad que esa cercanía que deben de tener esas instituciones, que la ciudadanía no lo vea como algo... el político pertenece a la sociedad en la que habita y cohabita. O sea, yo no soy diferente a nadie que esté en la calle. Me dedico a esto porque creí que era importante transformar algo desde aquí, pero lo hago de una forma absolutamente convencida, pero vivo esto con un pie y medio fuera, es lo importante, porque en cualquier momento pues, te dedicas a otra cosa y no pasa nada, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay que hacerlo con cercanía, con normalidad. Los procesos participativos no deben de ser tan sufridos para los políticos, que a veces parece que van a un matadero. No, vas ahí a escuchar lo que te tienen que decir porque te dedicas a eso y probablemente la gente esté enfadada en algunas ocasiones, pues habrá que trabajar para que ese enfado no sea tal. Te lo digo con sanidad, ¿no? La gente en sanidad ahora mismo está viendo como los profesionales se manifiestan. El otro día estaban por fuera del Parlamento, nos acercamos a saludarlos, porque al final esos profesionales también quieren que el político se muestre cercano, que están padeciendo una situación grave donde su vida se está viendo también comprometida, su salud, su todo. A veces escuchamos a algunos políticos decir, es que la ciudadanía, decimos, pero a ver, ¿qué ciudadanía? Pero no es usted un ciudadano también. Somos ciudadanía también. Son ciudadanía, sí. Ya casi tenemos que acabar, Valentín, pero antes, los presupuestos del Parlamento. ¿Tú qué cambiarías de los presupuestos del Parlamento? Yo cambiaría muchas cosas. Primero la redistribución, ¿no? La redistribución económica en esta tierra. Tenemos los mayores presupuestos de la historia de Canarias, 12.000 millones, que nosotros entendemos que tiene que tener otra distribución. Además, me ha tocado, entre otras cosas, estar en la elaboración de los presupuestos durante algunos años con los compañeros y compañeras del grupo parlamentario en el proceso de elaboración de enmiendas, y el presupuesto, crecer por crecer, no tiene sentido. Es decir, voy a volver a un área clave que todo el mundo va a entender cuando ahora yo lo explique. No es normal que sanidad crezca 800 millones en 2 años, en estos 2 últimos presupuestos, 24 y 25, crece 800 millones. Eso no está viéndose repercutido en la mejora del sistema sanitario canario, ni mucho menos, va en retroceso. Hablaba de listas de espera, hablaba de incremento de la atención en urgencia, falta de medios, hospitales, porque al final no solo es poner el dinero, sino colocarlo donde creemos que es más efectivo, la atención primaria. Nosotros presentamos una infinidad de enmiendas, por ejemplo, para mejorar la atención primaria, centros de atención primaria, consultorios, CAE. Ayer oí una noticia, o la leí, no me acuerdo el porcentaje, pero no sé, 4 de cada 5 canarios, no me acuerdo. 4 de cada 5 personas, cuando el médico de cabecera no le da cita, van a urgencias. Eso también, claro, si no me da cita y tengo que ir a urgencias, también es lo de la atención primaria. Esa es la base, ¿no? Es que esa es la base sobre la que se sustenta un sistema sanitario. Y claro, y lo colocas todo en el cesto que nos toca. Y después, muy importante, la gestión. Hay que poner en los centros directivos a gestionar a profesionales del sector. Es decir, no quiero señalar a nadie, pero yo priorizo el cargo político, la asignación política, priorizo que sea por una asignación cualificada. No podemos poner a dirigir la sanidad a gente que no está cualificada. Y eso está pasando también. Y yo creo que es parte de la incapacidad luego de ejecutar los presupuestos, la educación. En educación, la ley establece que hay unos mínimos que cumplir, un 5% del PIB, y no llegamos, además retrocedemos, porque entendemos que hay una distribución, pero además algo que a mí me toca de lleno, y además eso lo hemos dicho al consejero, y hemos dicho, oye, estamos del lado de la consejería porque apoyamos a este sector, pero no se le puede maltratar así. El sector primario en 2 años retrocede 24 millones de euros en inversiones, o sea, en presupuesto. 25 millones se le recortó el 24 y ahora solo subió a escasos 100.000 euros. Si realmente creemos en que esto lo debemos sacar entre todos adelante, también ahí debe de verse reflejado la voluntad de un gobierno, ¿no?
Al final no es solo el hecho de contar con los recursos económicos, sino después la gestión. El saber eso, transferirlo a la realidad, a lo que la gente demanda. Valentín, pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir alguna otra cosa. Bueno, yo creo que es un poco un repaso que hemos hecho de todo, ¿no? Esta tierra requiere de una repensada, no hay que inventar nada, pero yo creo que hay que, desde el sosiego y el consenso, es muy importante, siempre lo he puesto por delante, esta tierra necesita establecer unos límites, establecer nuevos límites, ver las reglas de juego y sobre todo bajar un poco el suflé. Bajar un poco el suflé porque al final la gente está en la calle, lo está padeciendo y yo creo que estamos en la obligación de sacar esto adelante entre todos, pero con consenso y con mirada al futuro, ¿no? Tú lo has dicho, y con sosiego y consenso, que parece tan sencillo pero tan complicado en estos días que corren en la política, no solo en Canarias, en general. Sosiego y consenso. Vamos a quedarnos con esas palabras. Valentín, muchísimas gracias. Pues nada, un placer. Gracias a ustedes por abrirnos este espacio, esta casa y bueno, pues a disposición siempre que lo Invitadísimo quieran. Cuando quieras venir. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos marchamos ya. Los veo el próximo miércoles en la tertulia en directo, pero bueno, por ahí nos veremos por los YouTube, por los cachitos que ponen en el TikTok, por lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran ver, nosotros a bien lo tendremos. Disfruten mucho del carnaval. Ten cuidado con el coche. No conduzcas si bebes. No conduzca, que sí, todavía hay un montón de gente que lo hace. No conduzca, vamos a ahorrarnos disgustos. Eso sí, peluca, lentejuela, pluma, tacones, música. Disfruten mucho. Muchísimas gracias. Chao.